Muchas gracias. Me piden que hable durante media hora sobre las causas y los posibles remedios de la actual crisis financiera y económica. Lo que a mí me gustaría es que esto, por favor, no les suponga que se les atragante la comida y que vayan ustedes comiendo, porque la verdad es que es un tema apasionante porque a todos nos afecta, pero a la vez es un motivo de grave preocupación. El que más o el que menos, por una vía o por otra, está experimentando con más o menos rigor cómo arrecia esta crisis económica en todo el mundo. Vengo de España, donde en este momento el desempleo está rozando ya el 18% de la población activa. Hay más de 4 millones de parados, hemos alcanzado el límite de 4 millones de desempleados por primera vez en la historia el pasado mes de marzo. Hay una destrucción de empleo de unas 6.000 personas, 6.000 trabajadores, 6.000 hombres y mujeres por día que se están apuntando al desempleo, de un total de 19 millones de trabajadores de población activa. Recuerden que España tiene 45 millones de habitantes, de los cuales unos 5 son inmigrantes. Y estos 5 inmigrantes, en torno al 60-70%, proceden de nuestros países hermanos, de lo que nosotros llamamos Hispanoamérica. Ustedes más bien dicen Latinoamérica, nosotros Hispanoamérica. España está incluida además en la Unión Monetaria Europea. Creo que eso es en este momento, en términos relativos, una bendición, porque si hubiéramos tenido nuestra moneda propia, la antigua peseta, se habría reaccionado ante la crisis como se hacía en el pasado, es decir, con una profunda devaluación que hubiera supuesto pues un engaño, una ilusión monetaria para los ciudadanos que, sin darse cuenta, de la noche al día habían visto disminuida el valor de su riqueza y de sus rentas, a lo mejor un 15, un 20, un 25%. El euro como moneda única en ese sentido es una aproximación a lo que luego comentaré, a una especie de patrón oro que impide que cada país devalúe de una forma unilateral y actuando de manera desleal, tratando de conseguir ventajas competitivas por vías monetarias. Esto no se permite. Y entonces la única solución que tenemos para poder competir es que se produzca una reestructuración de la economía, en el sentido que explicaré enseguida, y que los precios bajen, se produzca un realineamiento de los precios relativos, que es lo que ya está sucediendo en España, hasta aquel nivel en que de nuevo surjan oportunidades empresariales de ganancia que nos permitan el inicio de la tan ansiada recuperación. Pero ¿cómo hemos llegado a esta situación en España, que también afecta al resto de los países de Europa? Europa está, como si dijéramos, dividido en dos áreas, una serie de países periféricos con problemas muy parecidos a los españoles: Irlanda, Inglaterra, Dinamarca, España y hasta cierto nivel Portugal e Italia. Y luego otros países que estructuralmente están menos desequilibrados, pero que también empiezan a sentir la recesión con fuerza, que son Alemania y Francia. ¿Cómo hemos llegado a esta situación que se extiende por todo el mundo, que tuvo su origen en la llamada crisis de la subprime en Estados Unidos en el verano del año 2007 y que alcanza su cenit con la suspensión de pagos de Lehman Brothers? ¿Cómo hemos llegado a esta situación? Creo que es el momento en el que la Escuela Austriaca de Economía tiene que dar el do de pecho. Es la única... el único cuerpo de doctrina científica que es capaz de explicar y ayudarnos a interpretar lo que ha sucedido en los pasados 15-20 años en el mundo económico. Y a esto está dedicado mi libro, Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos, que se publicó en el año 98, en plena, digamos, euforia, en plena burbuja especulativa, en pleno periodo de lo que el entonces tan alabado Alan Greenspan denominaba exuberancia irracional. A propósito, Alan Greenspan, junto con Milton Friedman, es de esas personas que tiene que pasarse un gran periodo de tiempo en el purgatorio, si es que no va directamente al infierno, Pero sobre esto hablaremos enseguida. Miren, todo el problema
todo el problema financiero de las economías occidentales tiene su origen en un accidente histórico. Un accidente histórico que se remonta al 19 de julio del año 1844. ¿Qué pasó el 19 de julio de 1844? Pues fue el día en el que se promulga en el Reino Unido la famosa Peel's Bank Act, es decir, la ley que regula el sector bancario inglés a instancias del gran estadista Peel. Y en esa ley de Peel, la llamada Currency School o Escuela Monetaria, que venía debatiendo sobre estos temas contra la denominada Escuela Bancaria o Banking School durante los años anteriores, consigue un importantísimo éxito político. Convencen a los representantes políticos de que los ciclos recurrentes de burbuja, expansión crediticia, crisis financiera y crisis económica que vienen asolando al Reino Unido desde las guerras napoleónicas tienen su origen en la expansión de medios fiduciarios que lleva a cabo los bancos privados en forma de emisión de billetes, que son certificados de depósito, billetes de papel moneda, sin el correspondiente respaldo de oro efectivo. Y entonces, en la ley de Peel, este día, 19 de julio de 1844, se exige que a partir de entonces todos los banqueros privados en el Reino Unido emitan billetes, papel moneda, mantengan en sus cajas un coeficiente de caja del 100% en forma de oro, bien en amonedado, en monedas o en lingotes. Luego es el triunfo de la prescripción del coeficiente de caja del 100% que distinguidísimos economistas previamente habían defendido, por ejemplo David Hume, en sus ensayos of Money, que durante más de 150 años había cumplido a rajatabla el banco líder en todo el mundo y modelo en Europa, que fue el Banco de Ámsterdam, y que estudio con detalle también en mi libro. Y se pensó que con esta prescripción se iban a evitar estos ciclos que venían asolando a los diferentes países y sobre todo al Reino Unido en la época que fue además de comienzo de la Revolución Industrial. Efectivamente, los banqueros privados expandían la masa monetaria emitiendo billetes de banco que en teoría aparecían como certificados de depósito por un importe superior al oro efectivamente depositado en sus cajas. Esa emisión de efectivo en forma de papel moneda se inyectaba en el sistema económico básicamente en forma de créditos y préstamos. Y esto ponía en funcionamiento una etapa de artificial expansión. El crédito animaba a los empresarios a invertir como si el ahorro de la sociedad hubiera aumentado, cuando de hecho tal cosa no había sucedido, sino que el origen de esa expansión se encontraba nada más en la impresión de papel moneda. Es curioso, es paradójico, porque si los banqueros se hubieran gastado el papel moneda que imprimían de la nada, sin respaldo de oro, yo qué sé, en bienes de consumo, en mujeres, en lujo, etcétera, el daño en la sociedad habría sido relativamente menor, El único impacto habría sido el de hacer subir los precios relativos de esos bienes. El problema es que la mayor parte de los medios fiduciarios de ese papel moneda se inyectaba en el sistema en forma de créditos. Y el crédito ya manda una señal a los empresarios, que deben de invertir en proyectos de inversión que maduran en un futuro más lejano. Y aquí es donde hacemos el puente entre lo que es la teoría monetaria y la teoría del capital. La teoría del capital es la teoría que explica cómo la estructura productiva de una sociedad tiene una dimensión temporal, está constituida por una serie de etapas sucesivas. Es la gran aportación de Karl Menger, que concibe por primera vez el proceso de producción como un proceso de acción que conlleva tiempo, constituido por distintas etapas, desde las más alejadas del consumo hasta llegar a la etapa final que satisface directamente las necesidades humanas, pues que son los bienes de consumo, ¿no? La única manera de aumentar ese número de etapas, es decir, de posponer en el futuro la llegada de bienes de consumo a cambio de conseguir un mayor número y una mayor calidad de ellos, es si previamente ha habido un ahorro. Es decir, ¿el ahorro qué significa? El ahorro significa la renuncia al consumo más inmediato a cambio de posponerlo porque uno piensa conseguir cosas de más valor.
Y esto libera recursos presentes que pueden trasladarse en forma de factores de producción, mano de obra, trabajo, cemento, etcétera, equipo, capital, factorías, a proyectos de inversión que maduran en un futuro más lejano. Y esto es sostenible si hay un ahorro previo. Pero si se financia no como resultado de un ahorro previo, sino simplemente mediante un proceso de creación monetaria, en el caso que explico del tiempo de la ley de Peel, los bancos imprimiendo papel moneda sin respaldo de oro en efectivo, entonces se produce una burbuja especulativa en la que se inician unos proyectos de inversión que, sin embargo, tarde o temprano no van a poder culminarse por falta de recursos reales ahorrados e inevitablemente darán lugar a una crisis financiera y recesión económica. ¿Por qué motivo? Pues muy sencillo, los bancos prestan a los empresarios que se lanzan a invertir en proyectos de inversión, que tarde o temprano se pone de manifiesto que los consumidores no están dispuestos a culminar. Los consumidores no están dispuestos a ahorrar los recursos reales necesarios como para que esos proyectos de inversión que van a madurar en un futuro más lejano puedan terminarse. Y esto, en cuanto se pone de manifiesto, es letal para los bancos. Si nos metemos en el túnel del tiempo, en la crisis actual, esos proyectos de inversión que maduran en un futuro más lejano se han centrado sobre todo en el ámbito de las promociones inmobiliarias, es decir, el real estate, inmobiliarias, la construcción de pisos en España, etcétera, ¿no? Y cuando se han terminado esos pisos, pues se ha visto que no había demanda para ellos. Esto es lo que sucede cuando se financia sin ahorro real, sino con expansión crediticia artificial cualquier proyecto de inversión. Y el mercado es un proceso espontáneo muy eficiente. Enseguida detecta que gran parte de esa inversión se ha emprendido por error. Y en el momento en que eso se pone de manifiesto, el mercado descubre que el valor de esos préstamos, que son los activos que tienen los bancos, es una fracción del que se pensaba. Y si en el activo de pronto se descubre en el mercado que el valor de los préstamos que han concedido los bancos es mucho menor, como el pasivo, el liability side de los bancos sigue siendo el mismo, es decir, los medios fiduciarios, los billetes que han impreso y que están circulando de mano en mano ya por terceras personas son los mismos, pues está clara la situación de los bancos. Los mismos pasivos con un activo que vale mucho menos. De pronto se pone de manifiesto que los bancos son insolventes y se produce una crisis financiera. Y eso es lo que venía asolando regularmente al Reino Unido, y estoy hablando del primer tercio del siglo XIX, entre otras cosas para que no se sorprendan ustedes pensando que esto que acaba de pasar en el mundo es una cosa misteriosísima que nadie se esperaba y que no se había visto antes. Porque la historia nos enseña que el hombre una y otra vez comete los mismos errores. En la ley de Peel, la escuela monetaria, que se enfrentaba a la escuela bancaria, puso el dedo de llaga y explicó que todos estos problemas tenían su origen en que los bancos mantenían un coeficiente de reserva fraccionaria en relación con la emisión de papel moneda. Sus oponentes de la escuela bancaria eran los banqueros. ¿Y qué van a defender los banqueros, no? Que nos lo diga Federico Bauer, pues lo que les interesa, ¿no? Los banqueros decían que la expansión crediticia no producía nada malo, sino que era lo mejor de los mundos. Fullerton propone la teoría del reflujo monetario. Dice, mire, nosotros descontamos papel moneda e inyectamos crédito y no hay ningún problema porque con la misma facilidad que se inyecta en el sistema luego vuelve otra vez. Cuando se pagan las letras de cambio luego vuelven al banco. Y además el crédito fácil y barato es muy bueno porque es como el aceite que pone en funcionamiento los engranajes económicos. Todos los argumentos más o menos demagógicos y populares que estamos acostumbrados a escuchar, que el dinero es la sangre, que cuanto más dinero haya mejor, tan antiguos como John Law, del que tendríamos también mucho que hablar, con el sistema que creó la Francia del regente, Felipe de Orleans, que también dio lugar a una burbuja muy parecida a la que ahora estamos comentando. Bien, los teóricos de la Currency School decían, no, señores, ustedes son los culpables de las burbujas, además crean de la nada dinero, esto hace que el nivel general de precios
suba en el Reino Unido, es decir, que el poder adquisitivo de la unidad monetaria en el Reino Unido baje, con lo cual es más barato comprar en Francia y en el continente, hay un aumento de las importaciones, sale el oro y de las cajas de los bancos, y los bancos tienen un doble problema. No solo es que sus activos en la crisis disminuyen, sino que además pierden reservas, con lo cual se produce la crisis financiera y en última instancia la crisis económica. Los teóricos de la escuela monetaria, de la Currency School, hicieron un análisis impecable y explicaron por qué se producían las crisis financieras, como acabo de indicar, y que la única manera era permitir que hubiera un ajuste, un matching mucho más perfecto entre el ahorro y la inversión. Es decir, que los bancos y los prestamistas solo pudieran prestar lo que previamente se hubiera ahorrado. Es decir, que en ese proceso de ahorro e inversión no entrara la manipulación exógena de la creación monetaria, sobre todo en forma de papel moneda. Y en la ley de Peale así se exige un coeficiente de caja del 100%. Sin embargo, la ley de Peale comete un gravísimo error. Mises dice que se cometen dos gravísimos errores. Fue una victoria, pero pírrica. Ya saben ustedes lo que son las victorias pírricas, ¿no? Llegó Pirro a la península en Italia y ganó, pero una batalla que al final le costó tanto que no se sabe que hubiera sido mejor, si hubiera ganado, haberla ganado o haberla perdido, ¿no? Se cometieron dos errores gravísimos en la ley de Peale. Uno, que no se exigió también el coeficiente de caja del 100% para la emisión de depósitos a la vista. Esto es importantísimo. La teoría económica de entonces había olvidado una enseñanza de nuestros grandes pensadores españoles del siglo de oro, de los escolásticos de Salamanca de nuestro siglo de oro español. Luis de Molina escribe perfectamente que lo que él llama el chirografis pecuniarum en latín, dinero escriturario, cumple exactamente la misma función que el dinero en efectivo. En el siglo XVI los bancos todavía no habían emprendido el negocio de la emisión de papel moneda, pero emitían depósitos. Y la emisión de depósitos es muy sencillo, es simplemente un asiento contable. Simplemente es préstamo a depósito. Ni siquiera hace falta imprimir el billete. Préstamo, que es una cuenta de activo, a depósito, que es una cuenta de pasivo, por 1 millón de euros. ¿Y qué hago? Le doy un talonario al empresario. Aquí tiene usted. Empieza a tirar y el empresario empieza a escribir sus cheques para comprar equipo capital, alquilar una fábrica, comprar cemento, contratar trabajadores. No hay ninguna diferencia económica entre la emisión de un depósito mediante un simple asiento contable y la emisión de papel moneda sin respaldo. Ninguna. Y esto lo descubrió perfectamente Luis de Molina en el siglo XVI. Sin embargo, lamentablemente se olvidó este descubrimiento. De ahí mi gran interés en ese programa de investigación que inicié hace años, en tratar de buscar los orígenes hispanos de la escuela austriaca, que yo me empeño en rebautizar como escuela española. Hay que esperar hasta Pennington, en 1826, Thornton, para que se empiece a intuir en el contexto del debate entre la escuela bancaria y la escuela monetaria que los depósitos bancarios y los billetes de banco emitidos sin respaldo son exactamente lo mismo desde el punto de vista económico. Es más, en su ingenuidad, los teóricos de la Banking School, que cuando se oponen a la Currency School en los años previos de la ley de Peale, contestan esto, dicen, y además, vosotros, ¿qué me decís, Maculo, qué compañía? Que vais a exigir un 100% de coeficiente, nos pedís un 100% de coeficiente de caja en oro para los billetes. Pues si fuerais coherentes, debíais de exigirlo también para los depósitos. Eso decían los de la Banking School, o sea, muy, muy agudos. Qué pena que los que tenían enfrente de la Currency School no se hubieran pensado y hubieran dicho, anda, pues tienen razón estos señores, lo debíamos de exigir también. Y la ley de Peale obliga al coeficiente de caja del 100% solo para el papel moneda, y se les olvida obligarlo también para los depósitos, porque los teóricos de la economía de entonces no entendieron que los depósitos forman parte de la masa monetaria de igual manera que los billetes de banco. Algo que para nosotros es obvio hoy. Cojan ustedes cualquier medida de la masa monetaria. En Europa utilizamos la M1, la M2, la M3, la que ustedes quieran. En Estados Unidos, Money Zero Maturity. La más estándar es la M1, que es dinero en efectivo y depósitos a la vista. Prácticamente, para que se hagan una idea, en todos los países occidentales, en Estados Unidos, en Europa,
la masa monetaria solo está materializada en dinero en efectivo, y he traído mi fajito para que ustedes lo vean y lo visualicen, de euros, el 10%. Es decir, toda la masa monetaria de Europa, de la Unión Europea, solo el 10% está materializada en dinero en efectivo. Euros en cualquiera de sus denominaciones, cualquiera de sus billetes, desde billete de 5 euros a billete de 500 y moneda fraccionaria. ¿Y dónde están las otras 9 décimas partes? Las otras 9 décimas partes es como si dijéramos dinero virtual. Son esos asientos contables que secularmente y de manera acumulada ha venido haciendo el sistema bancario privado, que con la misma facilidad, porque es virtual, que se crean, es simplemente un asiento, préstamo a depósito, con la misma facilidad que en un proceso de expansión crediticia se crean, como un acordeón, con la misma facilidad se contraen en un proceso de contracción crediticia, como ahora estamos experimentando. Entonces, la ley de Peel se les olvida exigir el coeficiente de caja del 100% para los depósitos y cometen un segundo error gravísimo, y es que recurren al Estado, dicen, y además son tan sinvergüenzas los banqueros privados que han venido creando todas estas burbujas y crisis, que vamos a dar un privilegio a un banco, que es el Banco de Inglaterra, para que a partir de ahora les vigile que actúan bien. Y dan carta de naturaleza al Banco Central, que luego se comprobó que es como dar entrada al zorro en el gallinero. Porque ¿qué sucedió? Pues sucedió que, a pesar de las buenas intenciones de la ley de Peel, continuaron los ciclos recurrentes de burbuja, exuberancia irracional, expansión crediticia, crisis financiera y crisis económica. Porque los banqueros privados efectivamente dejaron de emitir papel moneda sin respaldo de 100% en oro, pero se dedicaron a seguir haciendo el mismo negocio emitiendo depósitos. ¿Y qué pasó con la ciudadanía? Los ciudadanos de a pie ingleses pues dijeron, esto ha sido un fracasazo, no hemos conseguido lo que pretendíamos. No tenían razón, seguimos sufriendo y experimentando estas crisis. Es más, como resulta que cada 2 por 3, cada 5, 6, 7 años, de pronto se producían de nuevo crisis financieras, después de las burbujas especulativas, crisis económicas, los bancos devenían insolventes, los pobres banqueros privados, pobrecillos, ¿a dónde recurrían? ¿Qué es lo que pretendían? Que les salvara Papá Estado, un bailout. Lo digo porque como todo esto nos sonará, bailing out. Y todos recurrían al Banco de Inglaterra. Y el Banco de Inglaterra, oye, aquí se va a desmoronar el sistema financiero. Solo hay una solución. Suspendamos temporalmente la ley de Peel. Vamos a emitir papel moneda, pounds, libras, papel moneda que emito yo, sin respaldo del 100%, y con esto se lo presto a los bancos privados para que puedan sobrevivir. Claro, para que se pueda crear de la nada dinero salvando a un sistema bancario, es preciso que la gente lo acepte. Y la gente no es tonta porque el patrón era oro. Entonces es preciso, para que un banco central pueda crear de la nada el dinero que haga falta para salvar a los bancos, obligar a la gente a que acepte el papel moneda. Y así a lo largo del siglo XIX, lo digo para que vean la lógica de los acontecimientos, se establecen las leyes de curso forzoso que obligan a que todo el mundo acepte como medio liberatorio de pago las libras de papel emitidas por el Banco de Inglaterra. Fíjense, un error, la ley de Peel, se les olvida exigir el coeficiente de 100% en oro para los depósitos, los bancos privados continúan con su proceso de expansión crediticia con cargo a depósitos, continúan experimentándose ciclos recurrentes de burbuja, expansión, crisis financiera, en lo que los bancos recurren a los bancos centrales al Banco Central para que les salve, el Banco Central tiene que crear de la nada la liquidez que haga falta, introducción del sistema puramente fiduciario papel moneda con leyes de curso forzoso. Inglaterra era el modelo del mundo. Inglaterra era como Estados Unidos hoy. Inglaterra era la reina de la revolución industrial. Y todos los sistemas financieros copiaron a Inglaterra. Por este accidente de la ley de Peel hemos llegado hasta hoy. Hay anécdotas deliciosas. Hay una que cuenta Rothbard en su historia sobre el surgimiento de los bancos centrales, relativa al padre de J.P. Morgan. Lo digo para que vean ustedes la desesperanza de los banqueros privados en las épocas, cuando viene una crisis financiera que pone de manifiesto que son insolventes,
porque no actúa con reserva fraccionaria, no tienen allí el oro para responder a la retirada masiva de depósitos. Todos hemos visto Mary Poppins. ¿Quién ha visto Mary Poppins? Mary Poppins, de pronto hay un banquero que les trata de convencer a los niños que le pongan sus 2 pennies y les tienta y que va a invertir en la India y en comercio internacional y en ferrocarriles, y al final salen los 2 niños corriendo y la gente, anda que este banco no paga, y hay una corrida bancaria, ¿no? Todos se nos hemos... Pues algo le pasó al padre de JP Morgan y pues contaba en su Rothbard que a su vez el hijo, famoso Morgan, recordaba que su padre hundido llegó a casa en Londres y se metió en su cuarto y que él miró por el ojo de la puerta y vio que el padre desesperado sacaba un revólver, una pistola lo ponía encima de la mesa y la empezaba a preparar. Y él no sabía pero qué hacer este hombre, que estaba hundido el padre, ¿no? Nos temíamos lo peor, podíamos temer lo peor, que se iba a pegar un tiro. Pero justo antes, ¡ding dong!, suena el timbre. Baja la servidumbre a abrir y suben corriendo y diciendo: señor, una carta del Banco de Inglaterra. Era una carta en la que le comunicaban que habían decidido darle el apoyo necesario en forma de línea crediticia para salvarle el banco. Quiere decir que no hay nadie más interesado que los banqueros privados de que exista un prestamista de última instancia en un sistema de banca con reserva fraccionaria. Esa es la gran tesis de mi libro. Si hay un sistema de banca con reserva fraccionaria, es imprescindible que haya un banco central que sea capaz de crear la liquidez que haga falta para evitar que se desmorone todo el sistema. O sea, que van juntos, de la mano. Y este es el principal debate que tengo yo con esa sección de la escuela austriaca, que está encabezada por George Selgin y Lawrence White, que defienden un sistema de banca con reserva fraccionaria y sin banco central. Ellos dicen, si no hay banco central, el reserva de banca libre con reserva fraccionaria se autocontrola, es el argumento de Parnell, a través de una cámara de compensación, y entonces pues se evita la expansión crediticia. Yo les contesto, sí, pero el proceso dinámico solo consigue ese resultado final vía quiebras de aquellos que emiten en exceso. Y eso da lugar a un coste social tremendo y a un clamor popular a favor de salvar a los perjudicados y crear e introducir un banco central. Aparte de que es inmoral la apropiación de los depósitos a la vista. Son argumentos de tipo jurídico y moral que desarrollo también in extenso en mi libro, porque yo creo que solo podemos enfrentarnos como científicos sociales a la realidad que nos rodea si simultáneamente realizamos un análisis en 3 niveles. Un análisis teórico, en términos de teoría económica, un análisis histórico-evolutivo, en términos de historia conjetural, la que llama Hayek, la concepción evolucionista de Hayek, y un análisis ético y moral. No tenemos nunca la certeza de alcanzar la verdad, pero si el resultado de nuestra investigación en estos 3 niveles nos lleva en la misma dirección, podemos estar bastante seguros de que estamos bien orientados. Por eso yo les animo a que sean, y es otra de las aportaciones de la escuela austríaca, multidisciplinares. No se puede ser uno solo economista, además hay que ser uno también especialista en historia y hay que ser también uno filósofo, incluso teólogo, por decirlo de alguna manera, para que poder estar seguros de hacia dónde vamos. Bien, entonces decía que todos los sistemas bancarios se van construyendo a lo largo del siglo XIX en base al modelo inglés, y esto da lugar que en el siglo XX experimentemos las más grandes inflaciones que se han conocido en la historia. Los bancos centrales manipulan el dinero, se convierten en los directores de orquesta de la expansión crediticia, los gobiernos por fin descubren la piedra filosofal que tanto ansiaban para financiar sus obras faraónicas, comprar todo tipo de votos, financiar genocidios, guerras, etcétera. ¿Cómo? Pues muy sencillo, fabricando el dinero de la nada. Pero ni siquiera hace falta imprimir papel moneda, simplemente haciendo los asientos contables. Y fíjense, por un error de la ley de Peel, en pleno siglo XXI, es que estamos en el año casi, vamos a empezar el 2010 dentro de pocos meses. Es vergonzoso que una civilización como la actual tenga un sistema financiero basado en un error teórico como el que estamos experimentando. Y efectivamente, cada vez que se produce la expansión, el mercado, que es muy tozudo, somos todos nosotros en interacción unos con otros, descubre que una parte muy importante de las inversiones marginales realizadas se han cometido por error, pero no porque los banqueros hayan prestado de manera alocada. Los banqueros son también víctimas del sistema.
Los banqueros no pueden, a la hora de discriminar entre si dar o no un préstamo en un momento de gran facilidad, de alegría crediticia, no pueden inhibirse de dar créditos. Hace poco en Madrid estaba hablando con el presidente del Banco Urquijo, Francisco Vallejo, compañero mío durante muchos años en el Consejo de CESCE, una compañía de seguros de crédito a la exportación española, y le decía, oye Paco, pero ¿vosotros sois conscientes de que durante años habéis estado prestando para fabricar, para construir en España 700.000 viviendas al año, que son tantas como todas las que se construyen en el resto de todos los países de la Unión Europea juntas? ¿Vosotros pensabais que esto iba a tener demanda? ¿No sabéis dónde estabais metiendo? Y me contesta, sí. Sabíamos perfectamente que no tenía ninguna base, pero Jesús, si no dábamos esos créditos, quedábamos eliminados del mercado, perdíamos cuota de mercado y pasábamos a ser una irrelevancia desde el punto de vista financiero. O sea que todos los incentivos son perversos y llevan a que, aunque procuren discriminar entre los diferentes proyectos de inversión, el dinero creado de la nada, en forma de depósitos, siempre marginalmente se invierte en proyectos que no son rentables. Que los consumidores no están dispuestos a mantener, a comprar esos productos, esos bienes, una vez que los mismos hayan madurado. Y entonces se produce ese fenómeno que es el que acabamos de experimentar. Miren, el detonante de la crisis, en cualquiera, yo en mi libro estudio todas las crisis financieras y económicas desde 1800 hasta hoy, para que las vean. Además que tiene mucha gracia, sobre todo vean en el capítulo 8, porque como se repiten, en cada crisis hay un Lehman Brothers, formalmente son todas iguales, aunque hay algunos rasgos típicos distintos. Recuerden en la famosa crisis del 2001, pues el aglutinante fueron las tecnológicas, ¿se acuerdan? En esta última, pues ha sido el mercado inmobiliario. El detonante concreto en la última fue la subida tremenda del precio de las materias primas, encabezada por el precio del petróleo. Pasa siempre, China demandaba sin límite, China, que es el fabricante del mundo, todas las materias primas. La crisis de la subprime en Estados Unidos, marginalmente prestaban cada vez a gente con menos capacidad de devolverlo, los famosos ninja, no income, no job, no assets. Bueno, ustedes, miren, tengo una anécdota deliciosa. El día de mi viaje uno de los días de mi viaje de novios, está aquí Sonsoles, hicimos un crucero por el Mediterráneo y paramos en Egipto. Fuimos al Cairo y de Alejandría al Cairo son varias horas. Y pasamos por el desierto, y ¿cuál es mi sorpresa? Que durante 15 minutos en el desierto, a la derecha, una explanada llena de camiones Pegaso, que son unos camiones que fabricamos en España, una empresa que además era del Estado, todos llenos de polvo. Y yo le dije a la guía, oye, ¿todos esos camiones que hay, qué hacen? Ah, esos son los camiones que nos vendió España. Dice, ¿sí? ¿Y por qué no los utilizan? Dice, porque nosotros no los queríamos para nada. Y si ustedes no los querían para nada, ¿para qué los compraron? No, porque vinieron las autoridades españolas y dijeron, por favor, cómprenos estos camiones porque tenemos que salvar la fábrica. Y nosotros decimos, pero si no los queremos y no los podemos pagar. Y dicen, no se preocupen de pagarlos porque les vamos a dar un crédito a la exportación para que lo paguen. Y efectivamente se pagaron un crédito a la exportación que se pagó con cargo al erario público y expansión crediticia, y ahí estaban los camiones. Es una ilustración a lo grande de lo que en pequeño y de forma sistemática se induce en las burbujas especulativas. Para los austriacos, el daño y la enfermedad está en la etapa de la burbuja, de la alegría. Somos los únicos teóricos de la economía que nos damos cuenta de ello. Mientras que Chicago, los monetaristas, no ven ningún problema en la etapa de la burbuja. Piensan que esa etapa de la alegría, de la borrachera, de cuando te inyectas la heroína y estás exultante, o esnifas la cocaína, que esa es la etapa normal, que eso es una economía buena. Y es ahí donde discrepamos abiertamente los teóricos de la escuela austriaca. Nosotros identificamos ahí el origen de los males. Y en cambio es la recesión, es la crisis financiera y la recesión económica que viene después, donde se invierte. Para los austriacos dice Mises, la recesión económica es la recuperación. Es el comienzo de la recuperación. Es cuando el mercado, que es muy tozudo, descubre los errores cometidos previamente. No es que ahora se haya destruido la riqueza porque la bolsa ha caído un 70% de su valor. Es ahora cuando descubrimos o nos damos cuenta de que valía mucho menos aquello que pensábamos que valía mucho hace poco. Y el mercado pone manos a la obra. Y es un proceso largo y doloroso.
Tenemos que descubrir a nivel microeconómico dónde se ha invertido mal. Hay que reestructurar esas inversiones. Hay que trasladar masivamente mano de obra y factores de producción de unos lugares a otros. Eso exige esfuerzo, dolor social. Se puede hacer rápidamente si la economía es libre y el mercado no interviene. Si no hay grandiosos planes de salvamento. Es decir, si se hace como nuestro presidente Rodríguez Zapatero. Es decir, si no se hace nada. Por eso yo considero que Rodríguez Zapatero es un magnífico estadista, porque no ha hecho prácticamente nada. Y lo curioso, aunque parezca un poco irónico, o cínico si ustedes quieren, ¿no? La labor del político en una etapa como la actual es, sobre todo con las servidumbres de la democracia, ¿no? Dar la apariencia de que se está haciendo algo y sin embargo que lo que se haga sea inocuo y no tenga ningún efecto. Porque si tiene efecto, si se inyecta más dinero, si se tratan de salvar las empresas en las que se ha invertido mal y se bloquea el proceso de reconversión, se puede producir lo que yo llamo el proceso de japonización. En Japón lo que ha pasado durante años es que todo el sistema estaba en quiebra y todo está mantenido y piramidado en el Banco Central, que daba instrucciones a todos los banqueros para un continuo rollover de crédito. Es decir, se crea un crédito nuevo para devolver el antiguo. Y así sucesivamente. Y cada vez, con lo cual nadie se reestructura, todo el mundo encima de sus mesas sin hacer nada, y la economía en recesión indefinidamente. En cambio, si se deja que el mercado actúe, se produce una quiebra muy profunda, un realineamiento y caída de los precios en diferentes proporciones, hasta que de nuevo los empresarios descubren que hay oportunidades de ganancia y vuelven a invertir y surge la tan ansiada recuperación. Y en esa estamos, en todo el mundo ahora. En esa estamos. Están los planes de salvamento. Está por un lado el mundo anglosajón. El mundo anglosajón está económicamente muy perdido desde Keynes. Para mí el mundo anglosajón es Inglaterra y Estados Unidos. Tiene muchas virtudes, son economías muy libres, muy flexibles, pero en términos financieros son un desastre. Comparativamente con Europa, un desastre. No es que Europa sea para tirar cohetes, pero Europa, al fin y al cabo, tenemos una moneda única que se ha creado a imagen y semejanza del marco alemán. Y en Alemania, y aquí hay personas de Alemania, todavía tienen ellos la memoria histórica. Están convencidos de que Hitler, con todo lo que supuso y la desgracia que supuso, llegó al poder como consecuencia de la inflación. Y por eso hay mandato constitucional de estabilidad monetaria. Y solo se creó el euro aceptando y respetando ese mandato constitucional. Y no como en Estados Unidos, de que además el Banco Central, la Reserva Federal, tendrá que ocuparse del crecimiento monetario. No. Por eso verán ustedes que con las locuras americanas de subir los tipos de interés al 6, luego bajarlas al 0, los europeos siempre han ido, sí, siguiendo más o menos la misma tendencia, pero relativamente más suave. La economía europea es más rígida y más intervencionista que la americana, pero en términos monetarios es menos alocada. Y en Europa no se pueden hacer grandes planes de salvamento, ni compra de deuda pública, como pretenden Estados Unidos, la Reserva Federal y Ben Bernanke, porque ¿qué deuda pública van a comprar? ¿La alemana? ¿La española? ¿La italiana? ¿La irlandesa? Ahí se organiza un pequeño lío, ¿no? Luego, y además hay dos escuelas. Tenemos Angela Merkel, se reía y decía, pero vamos a ver, ¿qué es eso de planes de salvamento? Mira, hacer y lo mínimo posible, frente a lo que pide Gordon Brown a la desesperada. Proyectos masivos de salvamento. En fin, esa es la tesitura en la que nos encontramos. Afortunadamente, para cuando todas esas medidas entren en vigor y empiecen a producir efectos, ya el mercado está recuperándose. La tragedia es que en cuanto se recupere, ¿saben ustedes qué van a decir los políticos? Que es gracias a que ya han empezado a tomar efecto las medidas por ellos preconizadas. Y la ciudadanía se lo creerá. La gran tragedia es que después del esfuerzo que va a suponer detectar los errores de inversión, reconducir los factores productivos y sobre todo el factor trabajo hacia donde debe de estar, liquidar las correspondientes empresas y poner las bases de la recuperación, la gran tragedia es que volveremos, como dice Mises, otra vez a las andadas. De nuevo empezará otra vez la expansión crediticia. No se atreverán los bancos centrales a pararla a tiempo.
Siempre encontrarán un pretexto para que siga adelante. Dirán, todavía quedan 2 millones de parados en España, un poco más. Miren, los bancos centrales no les cuesta ningún trabajo bajar los tipos de interés. Pero subirlos les cuesta un Congo belga, que perdió el rey de Bélgica. Y sobre todo si, aunque nominalmente sean independientes, son objeto de crítica. Toda la filosofía es inflacionista. Todo el mundo está contento con el crédito barato, sobre todo cuando se lo dan a uno. Con los precios que suben continuamente. El vecino ha vendido la casa por 2 millones de euros. Pues yo también, que tengo esa casa, tengo 2 millones de euros. Luego me puedo ir de viaje a Guatemala o al Caribe porque soy millonario. Oiga, usted no es millonario, usted lo que es idiota. Porque usted no es más rico porque el vecino haya vendido la casa por 2 millones de euros. Hayek explica en un artículo que tiene de debate en Profit, Interest and Investment, que se titula The Maintenance of Capital, que recomiendo que todos ustedes lean, que el capital es la corriente futura de rendimientos de un bien de capital. Y la corriente futura de rendimiento de tu piso es el cobijo que te da en los años futuros. Y si no ha cambiado el cobijo que te da en los años futuros, tú eres igual de rico antes, cuando el piso se compraba hoy en día por 1 millón de euros, que ahora cuando se compra y se vende por 2 millones de euros. Y ese efecto, riqueza de la expansión crediticia, es el que lleva a la asunción alocada de riesgos en la etapa de la burbuja. Y todo esto se conecta además con la enorme estupidez de un comité internacional privado de Londres que se pone a pensar y dice, genial, vamos a cambiar las normas de contabilidad. ¿Pero qué es esto que hay unas normas de contabilidad que son las mismas desde hace 500 años, desde que las articuló un monje que además era el profesor matemático de Leonardo da Vinci, Luca Pacioli? ¿Qué tontería es esta de que el principio básico de contabilidad es ser la prudencia? No, hombre, no. La contabilidad tiene que recoger los valores de mercado, mark to market, y ser transparente para que los inversores, es decir, nosotros los banqueros de inversión, podamos con esto emitir más acciones y piramidar ulteriores valores en bolsa. Eso sin hablar de que muchos ejecutivos reciben stock options y cuanto más se infle todo mejor. Y aquí a río revuelto, ganancia de pescadores. ¿Y qué es esto de contabilizar según lo devengado cada año? No, una contabilidad mucho más avanzada. Recuerdo a mi profesor de contabilidad, Robert K. Jaedijk, en Stanford. No, la contabilidad tiene que ser algo distinto. Hay que reconocer el beneficio íntegro en el origen, en el momento, en cualquier contrato a largo plazo. Y eso hicieron en Enron. Provisión de contratos a largo plazo de gas. En el momento, hoy, de un contrato a 20 años, reconocemos la corriente futura de ingresos y de costes y hoy mismo recogemos el beneficio. Unos beneficios inmensos de papel, que solo existían ahí puestos. Igual que el dinero virtual. Y todos encantados. ¿Eran criminales? El Consejo de Administración de Enron, ¿eran criminales? Yo les digo que no. Entre otros estaba mi profesor, era una persona muy respetable, aunque luego terminó en la cárcel, una temporadilla. Lo que pasa es que siempre que se viola un principio, y la contabilidad es un lenguaje, the language of business, y el lenguaje es un proceso espontáneo institucional, como explica Hayek, que conlleva un enorme volumen de información y que no se puede modificar ex novo, por muy listos que sean los miembros del comité de Londres, sin causar estragos, incluso acabar con la economía de mercado. ¿Y qué pasa? Que si de la noche al día cambian las hipótesis, lo que eran beneficios desaparecen. Y los señores de Enron lo que hicieron fue empezar tapando agujeros, igual que cuando uno tapa un agujero con otro más gordo y al final tiene una bola de nieve cada vez más grande y al final se desmorona todo. Y se desmorona Enron y se pone de manifiesto el fracaso de las normas internacionales de contabilidad y es cuando la Comisión Europea, presionada por las grandes multinacionales europeas, da carta de naturaleza a las normas internacionales de contabilidad. Y yo empiezo a escribir a partir de hace 6, 7 años que esto lo que iba a hacer era agravar aún más todo el proceso de exuberancia y burbuja especulativa. Porque en la etapa de la burbuja, los valores de los patrimonios propios, a valores de mercado, de bancos, instituciones financieras, etcétera, se multiplican. Y eso da una sensación de seguridad falsa a los gestores que les lleva a asumir riesgos. No es correcto, no son riesgos, son incertidumbres. Esto es muy importante, la diferencia entre riesgo e incertidumbre, ¿eh? El riesgo es asegurable y la incertidumbre no. Incertidumbres inasumibles. Que luego de la noche al día, cuando cambian las circunstancias, cuando el mercado descubre que el valor de los préstamos es una fracción del que se pensaba,
sean hipotecas o lo que sea, y que ahí siguen los pasivos, de la noche al día se pone de manifiesto que esos riesgos son inasumibles. ¿Y qué te dicen los nuevos teóricos? No hay ningún problema. Basilea II, Solvencia II, ¿amplía capital para reponer? Sí, pero ¿cómo vas a ampliar capital si los mercados se han secado, si ya no hay ahorro? Y estamos en la crisis financiera. ¿Y qué es lo que han hecho los estados? Garantizar los depósitos, nacionalizar parcialmente los bancos, suscribir ampliaciones de capital subordinado, todo para que el sistema monetario no se desmorone. En estas circunstancias lo único que podían hacer es eso, evitar que el sistema monetario no se desmorone. Que desaparecieran los depósitos hubiera sido una tragedia tremenda. Le costaría al mercado el reajuste un esfuerzo infinitamente mayor. Suficiente tenemos con la contracción crediticia, ¿eh? Aunque los depósitos se mantengan, no va a quebrar ningún banco de depósito en el mundo, se lo digo a ustedes. Lehman no era un banco. Era una sociedad de cartera, etcétera, metido en derivados, etcétera, pero no era un banco de depósito. No puede quebrar ningún banco porque desaparecería el sistema monetario. Pero aún así hay contracción crediticia, es decir, están muy desanimados los empresarios, no piden préstamos al mismo nivel que los devuelven. Y eso supone una contracción monetaria, que inevitablemente va a dar lugar a caída de precios en diferentes, hasta que venga la recuperación. Y cuando venga la recuperación, con esto termino, el problema es que de nuevo volveremos a caer en los mismos errores. Volverá de nuevo la expansión crediticia. Los banqueros centrales no se atreverán a pararla a tiempo, vendrá de nuevo la mala inversión generalizada y tendremos de nuevo otro ciclo. Y así sucesivamente, mientras no se modifique el sistema financiero internacional, que tiene su origen, y termino por donde empecé, en los errores teóricos que se plasmaron en la ley de Peel el 19 de julio de 1844. Y en mi libro explico el sistema de transición y el diseño nuevo que hay que hacer en todo el orden financiero internacional para hacerlo compatible con una economía pura de mercado que respete el derecho de propiedad y que impida que en el futuro se vuelvan a producir nuevas situaciones de crisis financiera y crisis económicas, de ciclos recurrentes, de auge y recesión. Y la reforma es muy sencilla, es arreglar lo que no se arregló en la ley de Peel. Es decir, en primer lugar, exigir un coeficiente de caja del 100% para todos los depósitos a la vista y equivalentes. Ojo, solo depósitos a la vista. Los bancos podrían seguir prestando lo que se les haya prestado a ellos, como depósitos a plazo. Pero digo depósitos a la vista y equivalentes, porque en la práctica hay muchos depósitos a plazo que el banquero privado te dice, oiga, aunque este es a plazo de un año, no hay ningún problema. Si usted necesita el dinero, yo se lo devuelvo. Basta con que subjetivamente la gente piense que es un depósito a la vista para que haya que exigir el coeficiente de caja del 100%. En segundo lugar, si esto es así, ya no hacen falta prestamistas de última instancia, porque ya no habrían crisis financieras, ya no habría corridas bancarias. Todo el mundo, los niños de Mary Poppins que fueran por sus peniques, siempre estarían ahí. La consolidación en un primer momento se haría imprimiendo papel moneda por el importe de todos los depósitos a la vista, dándoselos a los bancos. Ya no haría falta, por tanto, un prestamista de última instancia y se podrían eliminar los bancos centrales. Fíjese usted la cantidad de funcionarios que se dedicarían a producir bienes y servicios productivos en vez de gastarse el dinero y hacer tonterías. Fondo Monetario Internacional, Banco Central de Guatemala, Banco de España, Banco Central Europeo. Y luego, la masa, ¿quién se ocupa de la masa monetaria? Maurice Allais, que es un economista francés, premio Nobel, decía que el Banco Central nada más se ocupará de que esa masa monetaria de papel moneda creciera un porcentaje del 2% al año, un poco la regla monetaria de Friedman. Yo, desde luego, no confío en mantener ningún organismo gubernamental. Creo que es imprescindible acabar con los bancos centrales y efectuar un canje entre el papel moneda emitido y para consolidar los depósitos a la vista y esterilizado en los bancos, para consolidar esos depósitos a la vista, canjearlo por el oro que actualmente tienen los bancos centrales, y esto da lugar a una serie de problemas técnicos porque daría lugar a un shock monetario saldría oro debajo de las piedras. En una primera fase habría una inflación, pero solo de una sola vez, un solo golpe. Y con eso, a partir de entonces, la masa monetaria crecería como viene secularmente creciendo el stock mundial de oro, que es en torno entre el 1 y el 2% al año. Que es muy rígido, es un sistema muy rígido, ni crece mucho, pero tampoco se contrae. Con estas tres reformas
culminaríamos la caída del muro de Berlín, extendiendo la economía de mercado y eliminando la planificación central ahí donde todavía queda y continúa haciendo estragos en nuestras economías. En el ámbito financiero, donde siguen existiendo estos órganos de planificación central que llamamos bancos centrales. Muchas gracias. Como el único sobreviviente de Ludwig von Mises, me quedé tan impresionado hoy porque yo considero que es la primera vez en 36 años, después del fallecimiento de mi maestro, que he oído otra vez la voz de Ludwig von Mises. When Ludwig von Mises, rejuvenecido al día con el entusiasmo que tenía el gran maestro, dominando todos los puntos, yo creo que nunca he oído en este santuario de sabiduría austríaca en todo ese tiempo que fue la ley de Peels de julio de 1844 que empezó el gran malestar del mundo actual. Felicito a la Universidad Marroquín por haber escogido este año el mejor de los candidatos que hubiera escogido el doctor Huerta de Soto. Y esperamos que su estancia con nosotros sea misesiana y perpetua. Muchas gracias. No, brevemente, quiero comentarles, cuando conocí a Jesús en una Mont Pedrán de Chile, yo no había leído su libro, ahí lo compré, pero estaba influenciado, aparte de por ser banquero privado en Guatemala, por haber conocido a George Selgin y a Larry White aquí en esta universidad, y también había leído a Friedman. Entonces yo creía que más o menos entre private banking de Selgin y White y monetarismo de Friedman, por ahí era el camino, y la tesis de Jesús era tal vez muy radical. Después en la maestría que tomé acá con algunos de ustedes, leí Theory of Money and Credit de Mises y empecé a entender ya más la posición de la escuela austríaca en cuanto a teoría monetaria. Y en mi tesis los cité a Rothbard y a Jesús como los más radicales de la escuela austríaca, pero que sí, para allá iba lo correcto, digamos, de la teoría monetaria que podía impedir el abuso que se pudiera dar cuando se manejaba mal la tesis monetarista de Chicago. Y desde hace un año y medio ya me volví 100%, aparte que ya leí como 2 veces su libro, es un poquito complejo al principio, pero ya la segunda vez sí lo agarra uno ya mejor, y ya estoy completamente de acuerdo con él, aparte que ya no soy banquero desde hace un año, pero al ver, y ustedes, si alguno leyó mis columnas sobre el análisis de la crisis actual, donde mi postura era la de él, ¿verdad? Es esa, no solo el ya no tener una base monetaria anclada al patrón oro, como tenemos desde hace ya casi un siglo, de que los gobiernos pueden hacer lo que se les da la gana con la base, sino el multiplicador bancario que ya se está manejando a niveles de peligrosidad como lo estamos viendo ahora. Entonces, quería aprovechar pues para dejar claro mi posición. Gracias. Primero que una aclaración terminológica, porque los que venimos de España, y sobre todo yo que hablo muy deprisa y me surgen las ideas a borbotones y no escribo nunca mis discursos, doy por supuesto que todo el mundo me entiende, pero cuando yo digo coeficiente de caja, me dice, aclara que aquí se le llama encaje. Es como le llaman también en francés, encaje, ¿no? A propósito, no es nada propio o específico del mundo financiero. Hay un principio general del derecho romano. Yo soy jurista, yo soy doctor en Derecho, aparte de doctor en Economía, ¿no? Y es que en todo depósito de bien fungible, sea aceite, trigo, si el que lo recibe, que se llama depositario, no mantiene íntegramente el equivalente en cantidad o calidad, lo que los juristas romanos llaman el tantundem, comete un delito de apropiación indebida. Este es el asunto. Al final,
Todos los problemas económicos y los problemas sociales son reconducibles a principios éticos y morales o al incumplimiento de principios esenciales que regulan el comportamiento de los seres humanos. El ser humano está dotado de una naturaleza, aunque mucha gente lo niegue, y la naturaleza del ser humano tiene una lógica. Yo mantengo la teoría que imbuida por Dios. Y esa lógica no la podemos violar sin que se produzcan consecuencias sistemáticas muy graves en el proceso de cooperación social. Entonces, si yo deposito a la vista trigo o aceite o dinero y el depositario se apropia de él para prestarlo o para sus usos particulares, se produce un problema gravísimo. Y es que dos personas simultáneamente piensan que son dueñas de la misma cosa a la vez. Y esto basta con que subjetivamente se piense para que se convierta en una realidad económica. El depositario de dinero piensa, y es una realidad, que tiene su dinero en el banco con la misma seguridad o más que si lo tuviera en su bolsillo, y simultáneamente una parte muy importante, el 90%, ha sido prestado a un empresario que también lo utiliza. Luego, fíjense, de la nada se ha creado dinero. Es ese dinero virtual al que yo me refería. Y lo curioso es que es principio general del derecho en todos los ordenamientos jurídicos que si se hace esto en un depósito de aceite, que en castellano, en España, se llaman almazara, es un nombre árabe, o en un depósito de trigo, un silo, no sé si se dirá también aquí, se comete un delito, mientras que, bueno, en España, si yo también lo hago con usted, me dan un depósito y no mantengo el equivalente, también soy delincuente. A no ser que sea banquero, que en España tienen un privilegio, en el artículo 180 del Código de Comercio se dice todo el mundo es delincuente, se hace esto a excepción de los banqueros. Ius privilegium. Precisamente mi libro, y aquí hago una referencia, no sé si está el profesor Mayora, sí, al análisis económico del derecho. Mi libro es un análisis económico de una institución jurídica, que es el contrato de depósito bancario de dinero a la vista. Es decir, el problema que plantea no cumplir con el tantundem, lo que en términos económicos es lo que Federico Bauer me indicaba antes, es decir, mantener un encaje fraccionario en relación con la banca. Este es el tema clave, la cuestión esencial. Bien, la segunda cosa que no he podido explicar hoy, porque sería objeto de una clase enorme, es la importancia de la teoría del capital. Miren, no se puede entender nada en economía sin teoría del capital. Y la teoría del capital yo la empecé a entender cuando me leí de cabo a rabo Capital e Interés de von Bawerk. Y Mises no exageraba, aunque alguien se haya reído de él, cuando decía ninguna persona medianamente culta debe de salir a la calle por la mañana sin dominar las 1200 páginas de Capital and Interest, que es lo que escribió en Freeman. Pues no es una exageración. A pesar de los errores que tiene von Bawerk, sin entender la teoría del capital no se puede entender nada en economía. Si bien es cierto que gran parte de lo de von Bawerk lo copió y no fue justo de un pensador que hoy me han enseñado en un mural maravilloso y que fue ministro de Hacienda, controlador general de Francia. Y yo les ruego a todos que cuando vayan a París y vayan a Versalles, palacio feo, frío, monstruoso, vacío, cuando las hordas en la Revolución llegaron y lo acabaron todo, no dejaron nada, pero hay una galería inmensa acristalada con los bustos de todos los controladores generales de Francia, y el quinto es el de don Ana Roberto Santiago Turgot, Anne Robert Jacques Turgot. Y es Turgot el que primero articula perfectamente la teoría del capital. Es decir, que no se puede invertir nada si previamente no se ha ahorrado. Que el contrato de trabajo por cuenta ajena es un contrato de préstamo, en el que los empresarios, ahorran y adelantan a los trabajadores su remuneración a cambio de que estos le enajenen el resultado final de su trabajo cuando termine en un futuro lejano. Y la diferencia, que es lo que Marx llamaba plusvalía, no es una explotación, es simplemente tiende a ser el tipo de interés, quitando el efecto de los beneficios y las pérdidas empresariales puras. Aunque aquí también me indica Federico Bauer que no se dice beneficio, que beneficio era, aquí ¿qué es el beneficio? Una expendeduría aquí se dice utilidades, bueno, ganancia. También decimos en español renta, que viene del siglo de oro, y ustedes llaman a la renta, le llaman ingreso, ¿no? Para entenderlo. La teoría del capital es esencial
Y es lo que conecta el mundo, el lado monetario con el lado real. Y es precisamente de lo que carece la escuela de Chicago. Esto es importantísimo. Ni Milton Friedman, ni Gary Becker, ni Stigler nunca entendieron ni tienen teoría de capital, como tampoco la tiene Keynes. Y en el debate entre Hayek y Keynes, Hayek le echa en cara, es que usted no tiene teoría del capital, y Keynes reconoce, no entiendo teoría del capital, ni sé que sea tal cosa. No es de extrañar porque Keynes no estudió economía nada más que 6 meses con Marshall. No sabía nada de economía. Dice Hayek que era un ignorante completo, sobre todo de historia del pensamiento inglés del siglo XIX. La teoría del capital es importantísima y no está prácticamente en ningún programa o sílabus de estudio de ninguna de las facultades de economía del mundo que yo conozca, a excepción de la mía y posiblemente también la Francisco Marroquín. Y lo que yo he hecho en mi libro es conectar la teoría del dinero con la teoría del capital. Y termino con un apunte que se me ha olvidado antes. Resulta que mi libro no es que sea especialmente original. Federico Bauer me dice que mi principal mérito es haber puesto junto las aportaciones de manera coherente de muchas personas, de manera que se vea claro todo. Yo eso ya lo considero que es suficientemente, pienso que de valor. Y además, yo tengo un interés muy importante. A mí no me gusta ocultar las fuentes, sino todo lo contrario. Yo todo lo que afirmo pongo en nota a pie de página de dónde lo he sacado. 1100 páginas con las citas literales y en todos los idiomas. ¿Por qué? 1, para dejar a la posteridad las fuentes que he utilizado. 2, para que sirva de camino para que otros puedan continuarlo, otros investigadores más jóvenes. 3, por si hay colegas que descubren que me he equivocado en la interpretación de la cita o de lo que yo he visto y no es lo adecuado. Es justo lo contrario de lo que hace Friedman, por ejemplo, para citar, ya saben que Friedman, en fin, no vamos a hablar mal de nadie, pero en su ensayo sobre economía positiva, sobre metodología de la ciencia económica, que todos leímos en su día como si fuera la Biblia, Friedman hace un popurrí, es una copia, prácticamente copia, todas las aportaciones de Slick, Mack, y sobre todo es una copia del libro de Schumpeter de 1908 sobre das Wesen und der Hauptinhalt, o sea, sobre la esencia y sustancia de la ciencia económica. Eso es lo que copia Friedman con un poco de salero de Popper. Y lo lanza ahí como si fuera una genialidad de él, más el instrumentalismo, haciendo un daño a la economía del que no nos hemos repuesto nunca. Yo haría todo lo posible, yo pediría oficialmente al grupo de fiduciarios que quitara el nombre oficial de Friedman al auditorio que hay en esta casa. Aunque hay que reconocer que es un divulgador, un periodista de valor en el ámbito de la libertad, que consiguió cosas importantes como acabar con el servicio militar obligatorio en Estados Unidos, etcétera. Pero en cuanto a teoría económica, muy peligroso. Y sobre todo por su carencia de teoría del capital. Entonces, en la transición, sí que hay una cosa original mía, y es la siguiente. Piensen ustedes. Si se fabrica de la nada todo el dinero en papel moneda y se entrega a los bancos para que consoliden sus depósitos a la vista, ¿qué pasa con los activos que actualmente son el colateral de los depósitos? Dejando a salvo, como es lógico, la parte de los activos que sea el colateral del patrimonio propio. ¿Cómo llaman ustedes el patrimonio propio? El capital y las reservas. ¿Qué pasa con esos activos? Esos activos representan la riqueza secularmente expropiada a la ciudadanía durante todos los siglos que la banca ha ejercido su actividad con encaje fraccionario. Esos activos quedarían sin dueño. Yo propongo en mi libro, proponía en el año 98, hacer unos grandes fondos de inversión gestionados por la banca y canjear sus participaciones por la deuda pública viva de los estados. Según mis cálculos, permitiría, sin coste y de un golpe, devolver toda la deuda pública actualmente viva en el mundo. Y además sobraba para hacer lo mismo con otros tipos de deudas de origen estatal, como por ejemplo las de la seguridad social. Hoy, en el entorno de crisis bancaria, y lo explico en la introducción de la 4ª edición de mi libro en español y en la 2ª que acaba de publicar el Mises en inglés, podría, con carácter previo, utilizarse esos activos que quedan liberados para hacer el bailing out de los bancos con dificultades e incluso salvar a aquellos inversores que han perdido gran parte de sus inversiones. O sea que tenemos ahí, lo que pasa es que solo se podría hacer de una sola vez y después de la decisión irrevocable de pasar a un sistema de banca con coeficiente de caja del 100%. Pero tenemos ahí esa posibilidad.
que sea lo que Dios quiera.